a iniciar con la presentación. Me preocupa que no se está, ya se está grabando. Entonces voy a empezar con la presentación que tengo preparada para esta reunión sobre el componente práctico. Bueno, ¿me pueden confirmar, estimados estudiantes, si están viendo la presentación? Sí, señora. Listo, gracias. Sí, profesora. Bueno, en este periodo académico, pues una vez más estamos realizando el componente práctico virtual para varios de los cursos del programa y en general de la cadena de formación en alimentos, dadas las orientaciones y directrices de la universidad. Entonces, este es uno de los cursos que va a desarrollar este componente debido a la dificultad de realizar convenios con instituciones externas a la universidad en los diferentes centros del país, porque pues no, el tema de la pandemia, ustedes se dan cuenta que no avanza de la misma manera en todos los sitios y lugares del país, y entonces hay universidades que pueden estar prestando el servicio o instituciones en algunas regiones, pero en otras no. Entonces siempre se nos ha complicado esa parte y por eso la universidad ha decidido trabajar el componente práctico virtual. Bueno, en primer lugar, pues hacer como una contextualización o una indicación, que porque he tenido varios mensajes y porque pues es obligación hacerlo, sobre la programación de este componente práctico virtual. En el curso son 111 estudiantes matriculados. Entonces se ha hecho una programación para 4 sesiones, de las cuales se dividió el curso en 2 grupos. En la sesión 1 y sesión 2 se les invitó a 60 estudiantes, y en la sesión 3 y sesión 4 se invitó al grupo restante de 60, 50 estudiantes, los que pues hasta completar los 111 matriculados. Estas sesiones están programadas para el viernes 9 y el sábado 10 de abril, y para el viernes 16 y sábado 17 de abril. Cada grupo tiene disponibilidad de 2 sesiones, de 8 a 5, de 16 horas, podríamos decir de 15, 14, 10 horas aproximadamente, de pronto, si nos tomamos algún tiempo para el almuerzo o para algún refrigerio. El medio de conexión para atender estas sesiones, hay 2 medios de conexión. El Skype permanente, en el cual voy a estar conectada todo el día de 8 a 5, en la cuenta en la que atiendo a los estudiantes generalmente, y es en la cuenta Clemencia Rayalpiso UNAD, que estoy identificada como Socorro Álava, que es mi segundo nombre. Y también haremos abriremos un espacio en Meet en 2 horarios, de 10 a 12 y de 3 a 5 en cada una de las sesiones. O sea, el viernes 9 de 10 a 12 y de 3 a 5, lo mismo el sábado, lo mismo el viernes 16, lo mismo el sábado 17. Sin embargo, con esta programación es muy importante, y especialmente porque vemos que muchos de los estudiantes, seguramente porque vienen de un proceso de homologación con el SENA, y les falta ver los procesos, los cursos de procesos de cereales, cereales y oleaginosas, lácteos, cárnicos y Fruver, se les cruza, entre comillas, ¿cierto? O sea, para estos cursos de procesos tenemos la misma programación, y en general para muchos de los cursos de la cadena de formación en alimentos y de ciencias básicas, especialmente se ha programado los fines de semana, porque en otras oportunidades una de las sugerencias sentidas de los estudiantes fue que no programáramos sesiones entre semana, porque les queda todavía más complicado participar de estas sesiones de acompañamiento. Sí, esa es la razón. Entonces, lo que es importante tener en cuenta con esta programación
es que es un espacio abierto en donde voy a estar disponible y ustedes los que deseen ingresar eh, a manifestar dudas, inquietudes, solicitar orientaciones, las vamos a atender. Vamos a atender si hay, por ejemplo, una inquietud sentida por parte de los estudiantes, pues nos conectamos todos en el Meet y hacemos una explicación general. De hecho, en cada una de las sesiones, pues va a haber una explicación de cada una de las prácticas en detalle. Los del grupo 1 y grupo 2, o sea, sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, la sugerencia es que en la sesión 1 trabajemos las prácticas 1 y 2 y en la sesión 2 la 3 y la 4. Pero igual cada estudiante trabaja de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, de acuerdo a sus necesidades, y en ese orden de ideas esta asistencia no es obligatoria, o sea, no tienen que estar ni el viernes 9 ni el sábado 10 de 8 a 5, porque no es presencial, ni el viernes 16 y sábado 17 de 8 a 5, 16 horas, porque no es presencial. Son espacios amplios, dado el número de estudiantes que tenemos. En este curso hay 111 estudiantes, entonces se programaron estas 4 sesiones para que todos puedan disponer de un tiempo suficiente para atender alguna duda e inquietud, y en un momento dado también atender unas dudas grupales, porque puede que la inquietud sea, digamos, generalizada en un pequeño grupo colaborativo, por decirlo así. Pero de todas maneras, si aún así no hay posibilidades, porque veo que a varios se les cruza con los 4 cursos de procesos, pues igual si tienen una duda, una inquietud diferente en horarios, digamos, y que no puedan asistir a ninguna de estas sesiones, pues podemos concertar conmigo un horario diferente. Entonces, no sé, alguien me dice, vea, yo puedo el miércoles a las 6 de la tarde, tengo una inquietud, pues la miramos. Si yo tengo disponibilidad, si no se me cruza a mí con nada tampoco, pues lo concertamos la hora, concertamos el horario, el medio, podemos igual hacer el Meet por Skype. Incluso ha habido varias veces que nos hemos conectado porque hay dificultades con Skype por el celular, igual está la mensajería interna, es decir, hay varios canales de comunicación que podemos utilizar con el objetivo de que ustedes puedan desarrollar esta guía en las 4 prácticas que se han planteado. Sí, esa es como dar claridad, porque varios estudiantes me han escrito a mí y a las otras ingenieras, directoras de curso, que hay cruces. Entonces, en realidad, como no es una práctica presencial, no es obligatorio que estén las 16 horas allí. Entonces, en ese orden de ideas o desde ese punto de vista, pues considero que no hay cruces. Simplemente es como tratar de cuadrar y de establecer en qué franja pueden ingresar y participar, o elevar las consultas, o mirar las grabaciones, en fin. Entonces, ese es un aspecto bien importante que quería darlo a conocer. La fecha límite de entrega del informe, pues vamos a estar todo el mes de abril desarrollando este componente práctico, de manera que la fecha límite de entrega es el lunes 3 de mayo. El lunes 3 de mayo, antes de que se cierre el 75% o las actividades intermedias. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, No sé, está todo muy ¿no? claro. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es importante para poder desarrollar este componente práctico virtual? Es muy importante que ustedes ingresen al aula paralela del componente práctico de procesos lácteos. Si ustedes no ingresan al aula paralela, nosotros no los podemos visualizar en el curso, en este curso de aula paralela, componente práctico, procesos lácteos,
y no es posible que ustedes también accedan al foro en el cual se trabajará este componente práctico, el foro colaborativo, y tampoco pueden acceder al espacio por el cual se va a ingresar el producto final. O sea que en este espacio se va a trabajar todo lo concerniente al componente práctico. No sé si algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de matricular cursos con componente práctico virtual en el periodo en el 16.1 y 16.4 del 2020. En ese sentido es la misma dinámica. Hay un aula paralela para cada curso académico que ustedes hayan matriculado con componente práctico. Van a tener un aula paralela que se denomina aula para el componente práctico del curso tal, ¿sí? Entonces, aquellos estudiantes que hayan matriculado tres procesos, si de pronto microbiología, por decir algo, pues van a tener 4 aulas paralelas para desarrollar ese componente práctico. ¿En dónde se ubica este aula paralela? Esta aula paralela se ubica en la parrilla del campus. Ustedes tienen un espacio, una franja azul que se denomina espacios de acompañamiento académico. Ahí debajo de esa franja azul están las aulas paralelas para el desarrollo del componente práctico. En este momento, en el aula paralela tengo que han ingresado 7 estudiantes. Entonces, fíjense que solamente tengo 3 grupos colaborativos que he podido abrir los foros, porque estos 7 estudiantes, cada uno pertenece, bueno, 2 pertenecen a un grupo colaborativo y los otros a los otros 2. Entonces, estoy limitada en crear los foros porque ustedes no ingresan a esta aula paralela. Así también la nota que se registre aquí en este componente práctico, en este entorno de calificación, es la que se va a migrar. Ustedes ya saben que la universidad tiene un espacio que se llama OIL y es donde se van siempre, cada periodo académico, donde se alojan las notas relativas al componente práctico de los cursos que ustedes hayan desarrollado. Y al final de esa del 75% de las actividades intermedias, incluso ustedes están desarrollando la evaluación final y las notas son migradas del OIL, de ese espacio que tiene la universidad, ahora se los muestro, a los cursos virtuales. Si ustedes se darán cuenta, siempre es repetitivo, ¿no? Esa nota aparece al final y cuando a uno le va dando como la angustia porque la nota no aparece, casi siempre los mensajes de nosotros los docentes es que esperemos, tengamos un poco de paciencia porque al finalizar el proceso, esas notas que están alojadas en un espacio que se llama OIL son migradas al curso virtual. En esta oportunidad, pues estas notas van a estar alojadas en este curso del aula paralela, las migran al OIL y de ahí se migran al curso virtual. Entonces, fíjense que es bien importante y que ustedes por favor me colaboren replicando la información con sus compañeros, que es muy importante que ingresen a esa aula paralela de este componente práctico, no solo de este curso de procesos, sino de todos los otros cursos que tengan matriculados, ¿sí? Esta aula paralela tiene 3 espacios. Hay un espacio para trabajar la parte colaborativa, hay un foro, ¿cierto? Hay otro espacio en donde está la guía de actividades y hay otro espacio donde está el espacio para, perdón la redundancia, para ingresar la tarea. También ahora se los muestro. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar colaborativamente en grupos, revisando la guía de actividades. Esa guía de actividades tiene 4 prácticas que están planteadas a través de estudio de casos. Vamos a tener el acompañamiento sincrónico a través de Skype y Meet y asincrónicos pues a través del foro colaborativo. Este foro colaborativo, por el diseño del curso, no permite ingresar avances, permite solamente hacer consultas o participaciones escritas, es decir, no permite adjuntar archivos,
¿sí? No es tanto que no permita hacer avances, está mal allí, es que no permite ingresar, adjuntar archivos, sino solamente fragmentos de texto dándole responder, ¿sí? Y tiene un espacio de la tarea, como les dije, para entregar el informe a través del componente en el curso. Voy a dejar de compartir para mostrarles cómo aparece esta aula paralela. Bueno, entonces voy a compartir en este momento cómo se ve el curso del aula paralela de procesos lácteos. Creo que no me lo deja mostrar. Vamos a ver si me lo deja mostrar. Ustedes me dirán si están viendo la pantalla. No, profe, no la veo. Por el momento no, profe. Sí, es que no sé, no me deja mostrar un archivo, pero no me deja mostrar la pantalla. Vamos a ver, pues vamos a hacer el intento. Creo que no, ¿cierto? No me deja ver, no me deja, no pueden ver ustedes, ¿cierto? La pantalla, porque no me da la opción de compartir No, la pantalla. señora, todavía no se ve. No, no se alcanza. Bueno, qué lástima. Bueno, entonces tratemos de seguir, pero al final a ver si podemos compartir la pantalla, porque tengo en los archivos, me aparece archivos, pero no la opción de compartir la pantalla. Bueno, entonces, básicamente estas tres cositas que ustedes alcanzan a ver en la primera fotografía, alcanzan a ver unas tres cositas, o sea, 3 links, 4 links, ¿cierto? Entonces, Profe, el primer enlace... no se ve Ajá, nada. ¿ya no se ve? No se ve nada, no. No, no, señora, no se ve. Ah, sí, dice que no. ¿Allí se ve? Sí, señora. Y ahora sí. Ah, bueno, gracias. Entonces, en la primera fotografía, ustedes ven pues el encabezado que dice componente práctico. Es un aula muy sencilla, no tiene nada de entornos, no tiene nada de eso. Y tiene tres enlaces para ingresar. En el primer enlace está
la guía de actividades, en el segundo enlace está el foro y en el tercero está el espacio para ingresar la tarea. En la segunda fotografía, no sé si la alcanzan a ver, el foro tiene el mismo diseño de un foro colaborativo de la UNAD. Cada estudiante entra a su grupo colaborativo y allí está el mensaje y está la opción de responder. Y para ingresar en la entrega del informe, hay un espacio que dice entrega de la tarea y es la misma dinámica de los cursos de la universidad, donde está el cajoncito para que ustedes suban el archivo y nosotros lo revisamos y lo evaluamos. O sea que esta aula es bastante amigable y pues no tiene, digamos que mayor misterio o complique, pero cuál es, digamos, la responsabilidad de ustedes, estimados estudiantes, es que ingresen a esta aula paralela, ingresen a este curso y en la medida en que ingresen vamos a tener a todos los estudiantes para poder crear todos los foros, los grupos colaborativos, que son grupos de 5 estudiantes. Bueno, ahora sí, después de esta parte administrativa, contarles por cómo se diseñó estas prácticas virtuales o qué se tuvo en cuenta. Entonces, pues se tuvo en cuenta las prácticas presenciales, cuál era la estructura de este laboratorio presencial que ustedes realizan en los diferentes centros, en las diferentes plantas piloto del país, y se tuvo en cuenta las temáticas que aborda esta guía y se trató de no de actualizarlas, sino de articularlas y diseñar a partir de ello una práctica virtual. En realidad las prácticas de este curso son estudios de caso, pero son bastante sencillos y digamos que el insumo principal son algunos videos ilustrativos de YouTube en donde recrean el escenario del contexto y donde ustedes pueden visualizar lo que sería in situ una planta procesadora de lácteos, tanto en la parte de recepción del laboratorio, en la parte de los equipos, lo que trabajamos en la unidad 2 y para algunas líneas de producción. Entonces nos hemos ayudado con estos videos para hacer como más sencillo y más amigable el desarrollo de estas prácticas virtuales. Entonces igual estas prácticas son cuatro prácticas. Planteamos un estudio de caso, una descripción del caso, una situación hipotética, a partir de unos recursos, de unos videos explicativos, unas tablas de datos y pues un material bibliográfico de apoyo. ¿Cuál sería el resultado esperado? Pues que se comprende el caso, el impacto en los procesos lácteos y la generación de alternativas de solución. Estos casos se han planteado de manera muy puntual, muy particular, y en cada uno se presenta estrictamente el producto entregable. Entonces, en realidad son como muy sencillos, los van a ver con los que ya han revisado la guía o cuando tengan la oportunidad de revisarlas e incluso en las sesiones de acompañamiento que tendremos. Entonces tenemos la práctica 1, que se denomina caracterización de la leche como materia prima y su incidencia en los procesos lácteos. La práctica 2, operaciones unitarias aplicadas en leche para consumo, o sea, la leche pasteurizada. La práctica 3, seguimiento al proceso y variables de control en bebida láctea fermentada. Y la práctica 4, operaciones unitarias aplicadas en la línea de producción de quesos. En general, las prácticas tienen la misma estructura. Entonces, ¿qué tienen? Una descripción del caso con unos antecedentes, un contexto, una situación por analizar y resolver. Cada práctica tiene una información o insumos. Tienen un video del escenario, una tabla de datos, unas preguntas orientadoras en algunos casos y pues el material de consulta sugerido. Y tiene por presentar el desarrollo del caso con los análisis y los resultados y las conclusiones. ¿Sí? ¿En qué se ve reflejados los análisis, resultados y conclusiones? En el producto entregable y la situación por resolver que de manera puntual indica en cada caso. Todas tienen el mismo diseño. Entonces, para la práctica 1, el caso es
a partir de un video de recepción de leche, tenemos un video de recepción de leche en una planta X, ¿sí? Donde hacen ciertos análisis de laboratorio. La presentación y el contexto es que los análisis que se hacen son bastante débiles, o sea, es muy deficiente. Son muy pocos los análisis de control de calidad de leche que se hacen en esa planta, y lo que se les plantea a ustedes a partir de 2 videos más en donde están explicados y trabajados los análisis de laboratorio que deben hacerse en una planta procesadora de lácteos como mínimos para garantizar la calidad de la leche. Entonces la idea es que ustedes planteen qué le hace falta a esa planta en donde en el video se observa que los análisis son muy débiles, no el análisis como tal, sino en general la recepción de la leche y la caracterización de esta leche como materia prima es bastante incipiente. La materia prima entonces son 2 videos, y pues obviamente hay otros videos de apoyo. Hay un video donde les muestran cómo se realiza la prueba de Herbert, hay un OBI que ustedes pueden mirar todos los análisis de plataforma, cómo se hacen y cuál es el propósito y cuáles deberían ser los resultados favorables. Entonces, esa es básicamente la práctica 1. Y tenemos una tabla también articulada a ese video en donde la calidad de leche es deficiente con unos resultados. Entonces, en esa calidad deficiente o en ese análisis deficiente se hacen únicamente densidad, acidez y alcohol. Entonces, allí se muestra la tabla de resultados y se observa que solamente cumplen la prueba del alcohol, no cumplen densidad, no cumplen ácido láctico, y entonces debemos indagar por qué no cumple en densidad y por qué no cumple en ácido láctico y qué recomendamos. En eso consiste la práctica 1, que en realidad es bastante sencilla. La práctica 2, operaciones unitarias aplicadas en leche para consumo. Entonces igual tenemos un video en donde nos explican, no sé si todos o algunos, o ojalá varios, hayan visto la web conferencia de la unidad 2, en donde yo les explicaba cómo es el funcionamiento de la planta en conjunto en la recepción, articulando las operaciones unitarias pues, principales o protagonistas en una planta de leche, que estaba el clarificado, descremado, homogenización, pasteurización. Entonces, acá retomamos ese tema y trabajamos, hay unos videos en donde igual les explican ese funcionamiento. Hay una planta en funcionamiento con todo el trabajo desde que llega la leche en el carro cisterna, la descargan, engranan la tubería, descargan la leche, hacen los análisis, pasa por el filtro, la descremadora, el homogenizador, pasteurización y pasa para el empaque. Entonces tenemos esa parte de este video que ayuda a comprender y a ilustrar el contexto de la descripción del caso, y a partir de esto se solicita estandarizar el proceso con el cuadrado de Pearson y el balance de ecuaciones. Para eso ustedes en la unidad 2 yo les coloqué un video donde les explicaba la dinámica del cuadrado de Pearson, que lo puedo volver a colocar, y tienen un OBI donde se explica la parte del balance de ecuaciones. Entonces, estandarización y también las necesidades de calor tiene la misma dinámica de lo que se trabajó en la fase de la unidad 2, pero acá no vamos a encontrar las necesidades de frío, sino las necesidades de calor. Estas solicitudes se soportan, entonces, por ejemplo, en el análisis de laboratorio para el lote de producción de leche, en donde se evidencia que no cumplen y tiene coliforme fecal. Entonces, pues se entiende que hay algún problema en el tema de la pasteurización y se está pasando leche cruda
con coliformes fecales. Entonces, la tabla de datos ayuda también a recrear el contexto de la situación problemática. El entregable es entonces la estandarización y las necesidades de calor. Y para la práctica 2, nos ayudamos entonces con los videos. La práctica 3, incidencia de variables de control en fermentación láctica y características sensoriales y fisicoquímicas de bebidas lácteas fermentadas, tomamos como referencia el yogur. Entonces igual, tenemos un video, varios videos donde nos indican el proceso de yogur a nivel industrial y a nivel de planta piloto, los análisis de laboratorio que se hacen para el yogur, una tabla en Excel que contiene los sólidos totales, densidad y sólidos no grasos, en donde ya están las fórmulas, no hay necesidad de hacer ningún cálculo, es solo cambiar los datos, ¿sí? Ustedes modifican el valor de la densidad y el valor de la densidad, dejan constante la materia grasa y revisan cuál es el comportamiento de los sólidos totales. Digamos que allí ya están las fórmulas incluidas, entonces es cuestiones de manejar los datos y de analizar cuáles son los resultados de los sólidos totales y cómo inciden en estos sólidos totales los sólidos no grasos y la materia grasa y pues la densidad, cuando le manipulamos y cambiamos los datos. Entonces, ¿por qué pues colocamos como información complementaria? Porque el caso indica que el yogur es bastante débil en su textura, o sea, hay un problema de viscosidad. Entonces, puede ser seguramente la estandarización, una mala estandarización, o unos sólidos totales muy bajos, o la densidad, o unos sólidos no grasos bajos, y hay necesidad de incorporar leche en polvo para subir estos sólidos totales a valores aceptables, de manera que la viscosidad se vea pues fortalecida. Pero también ustedes saben que es muy importante controlar estas variables de proceso como temperaturas, tiempos, porcentaje de inóculo y calidad de materia prima. Entonces, en una planta hay que explorar las diversas situaciones y analizarlas y decidirse por cuál es la situación problemática y qué debemos hacer para resolver. Entonces, en este caso, el yogur es bastante suave, no es nada viscoso, una textura muy floja, y entonces el jefe de producción entrará a mirar primero la estandarización y ver si la leche tenía buenos sólidos totales, buena densidad, buenos sólidos no grasos, materia grasa. Y si la estandarización está bien, o se estandarizó con unos sólidos muy bajos, por debajo de 11, debajo de 10,5, pues entrará a estandarizar adicionando leche en polvo. O puede ser que la estandarización está muy bien, pero resulta que de pronto hay un mal manejo de variables, entonces hay un mal manejo de temperatura, de incubación, una incubación muy alta, temperaturas por encima de 42, porque es un yogur, entonces utilizan un cultivo termófilo cuya temperatura de crecimiento de este cultivo o de estos microorganismos es de 42, entonces puede ser que la temperatura estuvo muy baja o estuvo muy alta y el cultivo no actuó de manera adecuada. Puede ser que el cultivo tenga fagos, o sea, esté contaminado, aunque si es un cultivo seco, digamos liofilizado, pues ese problema casi que ya quedó resuelto para las plantas de leches, y lo que no sucedía hace 20 años cuando había mucha presencia de fagos. Pero también puede ser un tiempo prolongado o un tiempo muy corto de incubación, o puede ser una leche que tenga residuos de antibióticos o ganado mastítico, o leche que provenga de un ganado vacunado. Acuérdense que en la web, en la primera, yo les decía que la leche para el yogur o para las bebidas lácteas en las plantas es una leche, y para quesos madurados o cualquier tipo de producto lácteo que tenga que ver
con adición de cultivos lácticos y procesos de fermentación, es una leche muy consentida y definitivamente al proveedor le pagan una bonificación extra para que él sea muy cuidadoso y sobre todo tenga la precaución de informar en la planta cuando al ganado lo han sometido a algún tratamiento o separar la leche porque vacunaron o porque tiene ganado enfermo. Entonces debe separar esta leche e informar para que no sea utilizada en estas líneas de producción. Entonces, una de las dos razones o tres razones pueden ser las que inciden en las características reológicas de este producto o de esta bebida fermentada. Entonces, el estudio les va a pedir de manera puntual desarrolle el ejercicio de estandarización, cómo afectan las características reológicas con el manejo de variables de control. Y la información que se presenta es pues para recrear el caso y para tener una mayor información disponible y tener como una completa comprensión de lo que se sucede o lo que sucedería en una planta que tenemos pues acceso a mucha información sobre cada línea de producción. La última práctica, operaciones unitarias aplicadas en queso. Entonces igual tenemos un video sobre un proceso de elaboración de queso doble crema o queso mozzarella. Es un queso de pasta hilada, pasta cocida. Sí, allí vemos en la imagen. Tenemos una tabla de datos. Ajá. Disculpe, es que la pantalla se quedó paralizada desde Ah. la 3. He estado mirándolo en la guía. O sea, la 4 no la están viendo. No. Pues bueno, desde la página 3 se quedó paralizada, desde aula paralela. Ah, caramba. Y He no me estado habían dicho, yo siguiéndola con la revisaba. guía que tengo en el celular, pero no se ve nada en la pantalla. Yo no sé, los demás estudiantes no han visto nada. Está igual. Desde la está en la página 3. Página 3. Caramba. No, pues no sabía, chicos. Yo no sabía. Y yo seguía, hable y hable y hable. Y ya iba a acabar. Allí están viendo, no. Entonces yo creo que tengo que volver a presentar. Ay. Sí, señora, ya se ve la 4. Sí, ya se ve. Allí. ¿Allí la están viendo, chicos? Sí, señora, sí se ve. Sí, señora. Sí, señora, ahora sí se ve. Ay, no, chicos, qué vergüenza con ustedes, qué pena. Yo hablé y hablé y no estaban viendo nada. Bueno, en esta diapositiva, entonces yo les estaba contando cómo se diseñó y cómo son las prácticas, ¿cierto? Creo que no hay necesidad de detenerme mucho, pero lo voy a decir rápidamente. Tratamos de que las prácticas presenciales, las prácticas virtuales tengan la esencia de las prácticas presenciales, o sea que se mantenga lo mismo. Si bien no vamos a trabajar los productos porque no son prácticas presenciales, la idea es, como caracteriza este curso de procesos, más que el saber hacer la rutina de hacer un queso, un yogur, pues es muy importante hacerlo obviamente, pero es analizar el comportamiento de las variables de proceso y de las operaciones unitarias y de los equipos en las diferentes líneas de producción. Entonces la estrategia siempre es un estudio de caso. Los recursos, siempre vamos a tener un video explicativo para cada práctica, unas tablas de datos y unos material de apoyo. El resultado se solicita puntualmente en la guía, que es lo que se requiere, pero apunta a comprender el caso y a medir el impacto en los procesos lácteos de la situación problemática que se plantea y pues obviamente las alternativas de solución. ¿Esta diapositiva la están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, creo que me tocó presentar la chiquita. Entonces, en general, la práctica, cada caso tiene la misma dinámica, como yo les decía. En un primer momento tiene la descripción del caso, tiene los antecedentes y tiene la situación por resolver.
Tiene una información complementaria que son los videos explicativos, tablas de datos y en algunos casos tiene preguntas o afirmaciones que no son para responder, sino que de pronto forman parte del caso y pues el material de consulta. Entonces, lo que se busca pues con estos dos primeros insumos es desarrollar el caso y presentar los resultados de acuerdo a lo que se pide puntualmente en la guía, ¿sí? Esta dinámica se repite para todas las prácticas. Entonces, ahora miremos la práctica 1. La práctica 1, retomando lo que les estaba diciendo, entonces se trata de un estudio de caso sobre un problema de calidad de leche. No es problema, sino que en realidad hay una situación por resolver. Entonces yo les contaba que hay unos antecedentes que se relacionan con el control de calidad de la leche, hay un contexto que es el área de recepción o de plataforma y hay una situación por analizar y resolver. Y pues obviamente lo que se busca es que ustedes fortalezcan el laboratorio y para controlar esta calidad de leche. ¿Cuál es el insumo? El insumo es un video, entonces aquí está en información suministrada, yo les contaba, es un video de una planta pequeña donde hacen 3 análisis de laboratorio que se ven aquí en este gráfico, en esta imagen, perdón, densidad, acidez y alcohol, la prueba del alcohol. También tienen otro video en donde, del SENA, en donde hacen todos los análisis físico-químicos de la leche cruda, el procedimiento, indican los resultados, cuáles son los valores que deben dar, los adecuados, los aceptables de acuerdo a la normatividad que le acoge a la leche, que es el 616, y tiene una tabla de análisis. Entonces la idea es que ustedes comparen esos dos videos que se relacionan con la descripción del caso y propongan unos análisis de laboratorio para esta planta pequeña que tiene deficiencias en los análisis de laboratorio, ¿sí? Entonces, esa es la situación de la práctica virtual 1. También, pues, se les solicita realizar algunas, digamos, recomendaciones para estos puntajes que no aplica, que no aplica, sino que no cumplen en cuanto a densidad y en cuanto a acidez en esta pequeña planta que tiene unos valores altos. Entonces, ¿cuáles serían las razones y cuáles serían las recomendaciones? Hasta allí la práctica virtual 1, ¿sí? Esta era la diapositiva que no estaban revisando. Esta fotografía, esta imagen forma parte del video del SENA en donde indican cómo debe realizarse la prueba de densidad, que ya lo van a... los videos son cortos, en realidad no son videos tan largos. La práctica 2, ¿están mirando la diapositiva? Sí, señora. Sí, señor. Sí, señora. Bueno, la práctica 2, entonces yo les contaba que en la práctica 2 vamos a retomar el tema de la unidad 2, que fue la que finalizó ahorita el lunes, y les recomendaba para aquellos que no asistieron a la web y que de pronto no han visto, allí realizo una explicación de cómo es la dinámica de lo que está aquí en la fotografía que ven en esta diapositiva, de cómo se articulan las operaciones unitarias especialmente en la recepción en el área de plataforma en una planta de lácteos, la clarificación, el descremado, la homogenización y la pasteurización. Entonces, se tiene igual un contexto de leche para consumo. Vamos a trabajar la leche pasteurizada, unos antecedentes que están en esta primera imagen, y sobre estos antecedentes hay dos videos en donde explican el funcionamiento de lo que yo les expliqué en la web conferencia. Aquí también lo explican, y el segundo video ingresa la leche, llega en el carro cisterna,
la descargan, entonces se mira todo el proceso de descargar, de colocar la manguera, las abrazaderas, manejan la bomba, pasa a la recepción, al primer filtrado, luego a la descremadora, luego pasa al homogenizador, al pasteurizador, y entonces ustedes pueden mirar todo el funcionamiento de esta sección de la planta. Entonces, tenemos una tabla de datos de unos análisis de laboratorio y la idea es, estos datos indican, porque el problema que se da en esta práctica virtual 2 es que la leche está pasando en los análisis de laboratorio nos dio coliformes fecales, lo que indica que de pronto está pasando leche cruda, y esto puede ser de pronto, pues, de pronto no puede ser una falla del pasteurizador, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos solicitan acá? Una estandarización del proceso, una estandarización, entonces, porque tenemos leche descremada, leche entera, y necesitamos sacar leche pasteurizada con un porcentaje de materia grasa estándar creo que es de 3.0, entonces debemos estandarizar por el método del cuadrado de Pearson y el método de ecuaciones. Hay un OBI con este tema, con la estandarización a través de ecuaciones o con el cuadrado de Pearson. Igual en la unidad 2 también les subí como complemento un video, es un audio explicativo del cuadrado de Pearson, que también lo podemos retomar si algunos de ustedes no lo vieron en esa oportunidad. Entonces, ¿qué se solicita acá puntualmente? La estandarización del proceso con unos datos que da el caso y el cálculo de las necesidades de calor. En la fase 2 estaban las necesidades del banco de hielo, ¿se acuerdan? Acá son las necesidades de calor. Eso es en lo que tiene que ver con la práctica virtual 2. Miremos la práctica virtual 3. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe, la estamos viendo. Sí, señora. Listo. El caso 3, vamos a trabajar como bebida láctea el yogur. Y hay una situación problemática y es que el yogur tiene problemas de viscosidad. Entonces allí era que yo les comentaba anteriormente sin ver la diapositiva. Tenemos los antecedentes pues que recrean esta parte, la situación por resolver, que es una estandarización, las condiciones reológicas y cómo inciden las variables de control en las condiciones reológicas. ¿Qué se tiene entonces para este caso? Yo les contaba que en planta tenemos cuando alguna línea de producción, algún producto tiene fallas, empezamos a evaluar las diferentes situaciones que nos pueden estar generando problemas, nos pueden estar generando ruido. Entonces, en este caso, pues, el yogur no tiene una buena viscosidad, entonces diría uno, bueno, puede ser un problema de estandarización, en donde la leche no tiene unos buenos sólidos totales, y ahí era donde yo me refería a este cuadrito, al de la mitad. Es un cuadro Excel que tiene el valor de la materia grasa, los sólidos no grasos, la densidad y los sólidos totales. Aquí están las orientaciones, hay unos parámetros que se dejan fijos y otros parámetros que ustedes los pueden manipular, y ya están pues las fórmulas inmersas para que les dé el dato de los sólidos totales y de la densidad. Entonces, la idea es analizar cómo influye estos sólidos totales entre materia grasa y sólidos no grasos, y pues también la densidad en la viscosidad de la bebida fermentada. Y para eso pues debemos asegurarnos, o los jefes de producción casi siempre se aseguran que la estandarización haya sido correcta. Entonces hacen los cálculos de verificación, tanto numéricos, matemáticos, como también los análisis de laboratorio, para descartar que de pronto sea un problema de estandarización. Entonces, esta tablita que les presento en Excel tiene como propósito llevarlos como a la situación real en planta, que el jefe de producción analiza los datos y pues toma decisiones y va descartando.
puede decir, bueno, la estandarización no era, está todo bien, tengo buenos sólidos, hicieron bien los cálculos, por ese lado pues estoy bien. Entonces el otro tema es el control del proceso. Entonces el control del proceso, ahí entramos a mirar las variables de control y los parámetros que deben tenerse en cuenta. Entonces variables como tiempo, temperatura, porcentaje de inóculo, calidad de materia prima, que era lo que yo les estaba contando. Entonces sabemos que si la temperatura es muy alta, pues la viscosidad puede verse afectada, la temperatura de incubación, incluso la misma temperatura de pasteurización, la temperatura de incubación, el porcentaje de inóculos, si es muy bajo, también puede verse afectado, el tiempo de fermentación, si es suficiente o insuficiente, y la calidad de la leche, puede ser una leche con residuos de antibióticos, puede ser una leche, un ganado mastítico, o que viene de un ganado que han vacunado. Ahí era que yo les hacía el comentario, pues que la leche en planta que entra para todos los procesos fermentados, ya sea quesos o bebidas fermentadas, es una leche consentida y tiene una bonificación mayor en la mayoría de las plantas. Tenemos también pues los cuadros donde nos ayudan a entender el caso y nos ayudan a decir cómo influyen estos sólidos totales en la parte reológica. Entonces allí hay unos videos, está el video donde pues está el proceso industrial del yogur, pero también a nivel de planta piloto, donde hacen los análisis de calidad de materia prima que ingresa el yogur, los análisis mismos para el yogur y la estandarización de sólidos totales. Entonces, con base a toda esa información, la idea es que ustedes resuelvan la estandarización de acuerdo a los datos que se les da y cómo influyen estas variables de control en la reología de esta bebida fermentada, que en este caso es pues básicamente la viscosidad. De eso se trata la práctica número 3. Miremos la práctica número 4. La práctica número 4 corresponde, la práctica número 3 y número 4 en realidad corresponde a la unidad 3, que es la que no está en curso, pero inicia a partir del 10, o sea, del sábado, ¿cierto? Inicia la fase 3 del curso, la fase 4 del curso, que es la unidad 3. Entonces, estas dos últimas prácticas hacen referencia como a todas estas líneas de producción de los procesos lácteos. Entonces, en este caso hemos tomado una línea de producción de un queso hilado. Puede ser un queso doble crema o un queso mozzarella. La diferencia casi siempre es que el queso mozzarella tiene un cultivo mesófilo que le da unas características propias y la acidificación la produce el cultivo, en cambio que en el queso doble crema la acidificación la pueden hacer inducida con ácido cítrico o pueden trabajar con una mezcla de leche ácida más leche fresca a través con el cuadrado de Pearson. Entonces se trabaja la estandarización y se establece qué cantidad de leche cruda y qué cantidad de leche frescas se deben mezclar para estandarizar en 40%, en 40% de ácido láctico o 35%, 38%. Cada planta pues tiene establecido en su pauta de elaboración. O si no, se hace directamente con ácido cítrico, aunque cada día las plantas se perfeccionan más en sus procesos y están trabajando este tipo de quesos de pasta cocida con cultivo láctico, pues que sí se demora un poquito el proceso de acidificación y de pronto ese es como el retraso o digámoslo así, la pereza de pronto de entrar a trabajar un queso doble crema con cultivo láctico, pero dependiendo de las necesidades de los clientes, pues las plantas se meten en estandarizar y fortalecer y mejorar la pauta de elaboración del queso doble crema. Entonces, para esto tenemos
una descripción del contexto de la producción de quesos en Colombia, luego una descripción de este queso de pasta hilada. Tenemos un video en donde desarrollan todo el proceso de queso doble crema, los análisis que le hacen. Tenemos unos datos de laboratorio, ¿sí? Y tenemos este simulador. Este simulador al fin no lo quité porque nosotros ya ahorita no. Estaba esperando hasta último momento a ver si teníamos acceso al simulador Virtual Plan, pero definitivamente no tenemos acceso al simulador porque debemos tener el Flash Player y no lo tenemos en la universidad como licencia, y si lo tuviéramos, pues cada uno de nosotros debería tenerlo instalado en sus equipos, y como ya no es gratuito, entonces por eso este simulador no lo estamos utilizando en este periodo académico. Si ustedes se darán cuenta, ninguna de las guías, pero nos habían dicho que de pronto había una posibilidad, pero no, definitivamente no, y la verdad no lo quité. Lo hago ahorita. Entonces tenemos esta información. Igual, entonces acá hay una tabla que les describe todo el proceso, todo el paso a paso de la elaboración de este queso doble crema, ¿sí? La etapa del proceso, cuál es el propósito del proceso, de esta etapa, perdón, en el proceso, y algunas observaciones o información complementaria que adoptaría la planta o que está adoptando dentro de su pauta de elaboración. La idea es que ustedes trabajen una propuesta, digamos, en cada etapa, si aplica o no aplica, de mejora, con el propósito pues de fortalecer esta pauta de elaboración que tienen en este momento, en este caso imaginario. Entonces esa es la idea de esta práctica. Es muy sencilla, entonces es diligenciar esta tabla, y también nos apoyamos con una tabla Excel que igual les da a ustedes información de tiempos y de temperaturas de proceso, y ustedes pueden manipular, cambiar el tiempo de, por ejemplo, de coagulación, el tiempo el tiempo de coagulación, o el porcentaje digamos, de adición de cuajo, y en cuánto cambia el tiempo de coagulación, y cuáles pueden ser los resultados que se pueden obtener en cuanto a humedad, en cuanto a rendimiento quesero. Esa tabla Excel es igual a la de las bebidas fermentadas, solo que tiene pues información correspondiente al tema de quesos. Entonces ya no tienen que hacer cálculos, sino que es manipular los datos de las columnas que se indican en la tabla, y ustedes revisar los resultados que arroja esta tabla y analizar. Entonces, ¿qué nos permite esta tabla en Excel? Nos permite primero pues comprender un poco más esta tabla 5 que están viendo ustedes acá en la diapositiva, e interpretar cómo influyen o cómo afectan favorable o negativamente, manipular algunas variables de control en la línea de elaboración de quesos. Sí, esa es básicamente como la práctica virtual número 4 relacionada con operaciones unitarias aplicadas en quesos. Esas son las 4 prácticas que ustedes tienen para desarrollar en un tiempo prudencial, pues desde ahora que la estamos socializando hasta el 3 de mayo, con unos espacios de atención para dudas, inquietudes. Entonces, como les digo, la idea de pronto es que en la primera sesión o en el primer día revisemos o avancemos en las prácticas 1 y 2, y en la segunda sesión las prácticas 3 y 4. Como les digo, ¿cuál es también la idea de esta programación? Es de pronto tratar de enrutarlos para que no dejen todo para última hora, porque sé que varios, por ejemplo, tienen los 4 procesos, entonces son 4 informes que tienen que entregar,
y pues si los dejan todos para la última semana, pues sí, es evidente que el tiempo no alcanza, la verdad. Entonces la idea es como que se organicen en sus tiempos, se organicen para ir avanzando y en algún momento dado, pues de pronto, si sus posibilidades de trabajo lo permiten, que sé que es muy complicado, pues saquen una horita o algo de una de estas sesiones, unas 2 horitas, para revisar la guía, para comprender de qué se trata y como es un trabajo colaborativo, pues para incluso organizarse, coordinar, cuadrar cómo pueden trabajar de la mejor manera posible para eficientizar los tiempos. Entonces, eso es básicamente lo que tenía para socializarles el día de hoy, contando que en las sesiones de atención, pues vamos a revisar cada una de las prácticas, pues con más detenimiento en la medida que vayan acorde a las dudas o inquietudes que ustedes presenten, para que no sea otra vez como presentar una exposición magistral, sino que más bien aprovechemos este espacio tomando como referente la práctica, el contexto, los datos, la tabla, el video, todo lo que se nos presenta en la guía, y ustedes ir avanzando, van resolviendo las inquietudes que les vayan surgiendo, si lo enfoco así, si cojo este dato, si cojo este otro, si realicé bien el planteamiento, en fin. Entonces de esa manera pues podemos avanzar en que esto no sea un trabajo, no se considere como un trabajo tan pesado, porque pues si bien son 4 prácticas, ustedes digamos en la matrícula, este es un curso de 3 créditos que lleva inmerso un tiempo de dedicación para el componente práctico. Sí, entonces está contemplado que haya un tiempo de dedicación por parte de los estudiantes para el desarrollo del componente práctico, que lo que pasaba es que en condiciones normales pues se hacía presencial, íbamos a la planta piloto 1 o 2 sesiones y estábamos todo el día trabajando en la planta. Ahora la idea es que ustedes no lo dejen como una actividad más y que lo hagan la última semana, porque como les digo, yo pues sí me pongo en los zapatos de ustedes. 4 cursos con componente práctico, pues para hacerlos todos en la última semana o los últimos 15 días, pues sí es como complicado, ¿no? La verdad no es recomendable matricular, como les decía algunos de los compañeros, los 4 procesos en un solo periodo académico, ¿no? De pronto 2, porque los del plan antiguo, los de la resolución 94, 92, 49, sí tienen hacia caer en cuenta uno de ustedes, sí tienen creo que cereales y cárnicos en el mismo periodo sugerido, pero en general la idea no es matricularlos todos al tiempo, porque igual si tuviéramos la práctica presencial, pues de alguna manera de pronto se les hubiera cruzado, ¿no? Porque es difícil trabajar horarios personalizados. Aquí pienso yo que es más fácil los horarios personalizados porque no tenemos que, no dependemos de unas instalaciones físicas contratadas. Aquí pienso yo que ese tema de cruces de horarios pues en realidad está superado porque no hay, pues no hay cruces, digamos, en la medida en que ustedes se organicen y nosotros pues también nos organicemos y tengamos la disposición de atenderlos en estos espacios inicialmente descritos o en otros que se puedan concertar. Bueno, tenemos un espacio para las preguntas, para las consideraciones y para las respuestas. No sé, alguna duda, alguna inquietud, algo que no les quede claro de primerazo. Sí, profe, yo tengo pues 2 preguntas. La primera, en cuestión de los grupos colaborativos, ¿eso lo van a escoger el mismo sistema o nosotros podemos organizar nuestro grupo o cómo se va a trabajar ahí? Pues mire que el grupo colaborativo, voy a dejar de compartir y voy a entrar al curso si me deja, pero el grupo colaborativo, resulta que en el aula paralela es el sistema el que asigna los grupos colaborativos.
Pues porque yo Ese es, ahorita yo entré al aula paralela y pues realmente aparece casi como que las personas que se han conectado, porque hay como 7, 8 personas ahí en los sí, es que participantes. solamente hay 8 personas, entonces en este momento hay 4 grupos colaborativos que se pueden crear porque las 8 personas casualmente están en los 4 grupos o sea, cada quien va entrando y va encontrando su grupo si alguien de ese grupo ya entró, ¿sí me hago entender? Digamos que ahorita tengo 4 grupos, 8 personas, quiere decir que ha entrado más de una persona integrante de un grupo, ¿sí? Entonces, pues la dificultad de la parte colaborativa, ¿cuál es? Es que desafortunadamente no todos los estudiantes entran al tiempo, no todos entran, de hecho hay que estar permanentemente indicándole, sugiriéndole, casi que rogándole al estudiante que por favor ingrese al aula paralela para que pueda visualizar su grupo, pueda visualizar la guía y sobre todo al final pueda entregar el informe. Entonces, no puedo hacerlo con los mismos grupos del curso virtual, del curso de lácteos, digámoslo así, porque en el curso de lácteos no tengo posibilidades de abrir un espacio para que interactúen en el desarrollo del componente práctico, porque nosotros no tenemos la posibilidad como directores de manipular el curso, de editarlo. Una vez que está en oferta, son mínimas las posibilidades de manipulación. Entonces, eso de trabajar de pronto con los grupos del curso virtual, pues estaría descartado en el sentido de que yo no puedo garantizar un espacio de interacción en el curso virtual. Entonces nos devolvemos al aula paralela. En el aula paralela, eh, habrán grupos colaborativos en la medida en que los estudiantes ingresen y el grupo al cual pertenece para responderte a la pregunta es el grupo en el cual te asignaron automáticamente. No hay posibilidades de escoger el grupo de trabajo, ¿sí? Entonces, pues yo estaba pensando que hay una posibilidad y es de pronto de si hay grupos fortalecidos, grupos colaborativos fortalecidos, eh, pueden trabajar en grupo, el grupo o los 2 o los 3 o los 4 o los 5, pero si de pronto no hay, pues no nadie más entra a determinado grupo y solamente hay una persona, pues lo pueden trabajar individual. Lo que sí es claro es que deben ingresar al aula en cualquier momento. El problema es que los estudiantes, cuando ya ven que no se ha calificado el informe o que no les aparece la nota, entonces sí quieren entrar al aula, pero de pronto ya es demasiado tarde, porque el que no ingrese al aula no hay posibilidad de ingresarle la calificación. Entonces ese es como digamos, la dinámica que se da. Entonces, en conclusión, para concluir, es que si entran a su grupo colaborativo en el aula, y ahora voy a crear los 4 grupos que me aparecen disponibles en este momento, pues pueden trabajar en su grupo colaborativo. Pero si ven que no hay nadie, que no ha ingresado nadie, pues pueden trabajar solos, porque la idea pues tampoco es limitarlos a que dependan de otras personas en la medida en que no asistan, ¿cierto? Es lo mismo que pasa si fuera presencial, pues que no asisten al componente práctico presencial. Y si fuera en el foro colaborativo para una entrega, pues que no entraron al curso y tampoco participaron, digámoslo así, ¿no? Entonces es básicamente como eso. Ok. Profe, y qué pena. Usted ahorita cuando estaba explicando sobre las prácticas, hablaba de un formato Excel. Ese formato donde lo encontramos, ya que pues en el aula paralela solo aparece la guía, más no hay formatos Excel ahí adjunto. Sí, yo ahora es que no nos permitía adjuntar sino la guía, solamente la guía, ¿cierto? Entonces, ahora voy a mirar si ya podemos editar y subir estos cuadritos Excel, estas tablas Excel, o si no, se los pego en los foros colaborativos, ¿sí? Para que todos lo tengan.
Lo que Ah, pasa es bueno, que listo. el diseño de estos cursos surte un proceso de certificación o de acreditación y hay como unas directrices y pues a veces son cuadriculadas y no nos podemos salir de ahí. Entonces solamente era permitido subir la guía. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Veo que sí, creo que en el chat. Voy a mirar en el chat. Eh, Silvia me dice, una compañera me dice que no la dejan entrar a la reunión. Lo que pasa es que en este Meet, cuando uno ya empieza a presentar, no tengo la opción para poder aceptar a más participantes. Por eso es que doy 10 minutos para arrancar y después es difícil eh, entrar. No sucede lo mismo con las webconferencias, ¿cierto? Que uno tenía acceso y uno les daba el ingreso sin importar el tiempo en el cual fueran a ingresar. Acá no sucede lo mismo, entonces eso es lo que sucede. Y claro, veo que me estaban diciendo que no veía las diapositivas porque yo no estaba viendo el chat. Cuando estoy presentando, no me deja ver el chat ni me deja mirar quiénes van a asistir, quieren entrar. Esa es la situación. Para entrar al área paralela es entrar al foro colaborativo. No, el área paralela es es un curso diferente, por decirlo de alguna manera. Por eso se llama aula paralela. Es un curso aparte que ustedes tienen, ¿sí? Es un curso que está en el espacio de acompañamiento académico. Ustedes van a revisar que tienen componente práctico del curso tal. Entonces ustedes deben ingresar como cuando ingresan a un curso, cuando arrancan sus estudios en la universidad. Sí, Miriam, ¿te quedó claro? O sea, no se trabaja en el curso virtual normalito de procesos lácteos, no, hay otro espacio que se llama componente práctico, en este caso procesos lácteos. Ahorita, ¿quién era que estaba hablando? Edwin, no, ¿quién estaba hablando? Que ya me decía que ya entró. Pues el que hizo las preguntas soy yo, Edwin. Y Edwin, y tú me decías que ya habías entrado, ¿cierto? Y que hay 8 personas. Sí, sí, ¿Cómo señora. ustedes por dónde ingresan? ¿Sí les aparece así como yo les digo? Pues ahí en la plataforma donde aparecen los cursos, ¿Será más que yo dejo de abajo compartir pantalla y tú les puedes compartir a ellos, por favor? pues sí se puede, sí. Yo dejo de presentar y si tú nos puedes hacer el favor, tienes la opción de presentar ahora y entonces para que podamos mirar cómo les aparece a ustedes. Tú puedes, por la opción de presentar ahora, Sí, señora, ya un eh, a, ver, momentico. a ver si te deja presentar. Porque igual a mí no me aparece como a ustedes, ¿no? Yo tengo otra parrilla diferente, tengo la parrilla de docente. Entonces, sí, Silvia, si tú estás viendo los 4 procesos, tienes 4 cursos, tienes 4 aulas paralelas. ¿Sí? No me deja compartir pantalla. Me dice que debes dar permiso si quieres compartir la pantalla. A ver. Oh, qué lástima. Yo les muestro, voy a mostrarles ¿qué? Una imagen que me facilitó una estudiante del semillero alimentar el periodo pasado y es del curso de post cosecha, que no la quise poner pues para no despistarlos con un curso de post cosecha, ¿cierto? Dije, no, pues, pero la voy a socializar y Edwin me dice si les aparece así como esta imagen que yo tengo acá. Es del curso de post cosecha. A ver, un momentico, la busco. Eso se llama espacio de acompañamiento académico, ¿cierto, Edwin?
Sí, señora, sí se llaman. Sí, ¿no? Ya voy a empezar a compartir la imagen a ver si me deja, pues porque... Bueno, no sé si la están viendo. Este es del periodo pasado. ¿Sí la están viendo de pronto? Sí se ve la pantalla. Sí, profe. Bueno, veo que a los estudiantes Sí, les profe. aparece como esta parrilla, ¿cierto? Están los cursos matriculados, están los avances que llevan en cada curso, tienen pues otros cursos, pero al final, acá, dice espacios de acompañamiento académico. Y entonces acá está el nombre del curso, dice, en este caso, como les digo, es una chica del semillero alimentar, que me facilitó el pantallazo para yo poder también orientar a los estudiantes, pero ella no tenía matriculado lácteo sino post cosecha. Entonces, tecnología de post cosecha y dice entre paréntesis componente práctico. Entonces, aquí donde dice acceder al espacio, allí es donde ustedes deben ingresar. Entonces, para Silvia, como les decía, si tienen 4 cursos con componente práctico, pues sí tienen 4 espacios para acceder al espacio del aula paralela. Esa es la situación. Entonces, todo el llamado es que todos, por favor, ingresen a estos espacios. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Sí, entonces ya les quedó un poquito más claro cuál es el espacio que deben buscar. Yo la verdad cuando miré el pantallazo de su parrilla, pues dije, no, es casi como la nuestra que tenemos de todo. Pero no sabía exactamente cómo les aparecía, pero es así. A nosotros no nos aparece así, a nosotros nos aparece dentro de nuestros cursos a cargo uno más. Entonces, si tenemos acompañamiento de otros cursos en componente práctico, nos van a aparecer también como cursos a cargo. ¿Sí? Esa es la situación. ¿Alguna otra pregunta, otra inquietud? Profe, una pregunta, sé que ya lo dijo, pero quería volver a hacerle la Tranquila, pregunta. claro. Cuando es algo colaborativo, a veces es muy complicado, así tengas compañeros, muchas veces no aparecen, no se reportan, es muy complicado comunicarse con ellos. No habría ningún problema si yo presentara mi trabajo y mi guía sola. Sí, pues digamos que no hay inconveniente, pues no es lo ideal, porque pues lo ideal es que trabajen colaborativamente, pero como les digo, tampoco se puede convertir en un limitante para que ustedes no entreguen, ¿cierto? Pero entonces hay que informar al resto del grupo, ¿sí? Si es que de pronto algún día, como dices, no aparece nadie, pero si algún día está uno a decirle, no, vea, yo la verdad estuve allí y pues no apareció nadie, yo me puse a hacer mi producto solo, mi informe solo, ¿sí? Porque a veces, pues, como es normal, uno espera que los estudiantes ingresen, sino que acá, como les digo, yo veo que hay muchos estudiantes que tienen muchos cursos con componente práctico y entonces la idea sí no es dejar para lo último porque sí sé que pues que se ven saturados de trabajo. Sí, profe, sí, yo tengo 4 cursos matriculados de componente práctico, pero muchísimas gracias, muchas gracias. Ajá, eso. Profe, en un caso hipotético, digamos, listo, en el grupo pues no hubo mayor participación, pero digamos yo tengo como una compañera que pues estamos en el mismo componente práctico pues de otro grupo, pues de pronto ella también tenga el mismo problema, ¿no? Habrá problema de que lo trabajemos juntos. No, pero es muy importante que me lo hagan conocer, ¿vale? Que me lo hagan conocer. ¿Cuál es digamos que para mí no hay problema, el problema es para ustedes o el inconveniente, digamos, es que no pueden interactuar en el foro colaborativo, porque tú tienes acceso a un grupo y tu compañera a otro grupo y no se pueden cruzar. Entonces, si ese es como el inconveniente para ustedes, es para ustedes que no hay un espacio en donde puedan interactuar y que yo les pueda de pronto abrir
en el curso virtual o en el aula paralela no tengo posibilidades de abrir, ¿sí? Abrirles un foro para que ustedes interactúen. Esa interacción tienen que hacerla externamente. Sí, en el caso podemos hacerlo pues en otras redes y pues en el tal Sí, caso se puede pues, mostrar pantallazos de lo que se trabajó, ¿no? pues como yo les he dejado en los foros, ¿no? Si trabajan, si utilizan redes para su trabajo colaborativo, lo pueden hacer. Lo importante es dejar la evidencia, pues en el caso del curso virtual y de las guías de actividades colaborativas del curso, ¿no? Porque pues ahora viendo tantas redes y que facilitan y ayudan, pues me parece a mí, a título personal, pues que no vale la pena privarlos de esa posibilidad, más aún que pues ustedes trabajan y estudian, ¿no? Lo importante es que si la rúbrica tiene unos puntos por colaboración, por trabajo colaborativo, uno sí puede evidenciar de alguna manera pues que sí hubo esa interacción, hubo esa participación, porque la rúbrica asigna esos puntos, ¿sí? Ese es como el, digamos, el condicionamiento, que la rúbrica asigne puntos por trabajo colaborativo y uno como docente no lo puede evidenciar. Es claro esa parte para todos porque se puede presentar, ¿no? El caso de Edwin, que me parece bastante válido y pues se puede hacer. Listo, gracias, profe. ¿Alguna otra inquietud? Entonces sí me Profe, parece... profe, ¿nos Ajá, puede compartir las diapositivas? claro que sí. Yo las comparto ahora también y esta grabación. Yo las comparto. Entonces lo que sí me interesa pues que quede claro en esta reunión fuera de la parte del contenido, la comprensión es que no son unas sesiones obligatorias. Obvio que pues chévere que asistan, ¿cierto? Pues bien, me parece bien porque uno va como a la fija, pues ahí están las horas disponibles para eso, pero no es obligatorio como para que no se estresen por el tema de cruces, que a mí se me cruza, a mí se me cruza, a mí se me cruza, y la verdad, pues es difícil decirle sí, vaya tal, pero pensando que de pronto es presencial. Si fuera presencial, sí habría problema, pero acá como no es presencial, pues no es, no podríamos decir que hay cruces. Eso es como transmitirles a ustedes esa tranquilidad de que no es obligatorio y no tienen que pedir permiso, pues sí, a no ser que lo estimen estrictamente necesario, conveniente, y por eso pues son horarios amplios, ¿no? Por la mañana, por la tarde, por la mañana, por la tarde, y a la cuenta pues son 4 días, son 32 horas, que es casi lo que en teoría uno en la práctica destina para el tema presencial. Pero que eso no quiere decir que lo dejen para última hora y que por favor ingresen al aula virtual para que ustedes me colaboren replicando esa información con sus contactos dentro del curso. Profe, bueno, uno que está le toca creo que el viernes y sábado, ¿la conexión va a ser por Skype o por Meet? Sí, tenemos una conexión por Skype, ¿cierto? Permanente. Ese es permanente de 8 a 5, pues hacemos un lapso para almorzar, obviamente. Y tenemos unas sesiones por Meet de 10 a 12 que las vamos a abrir de manera simultánea y de 3 a 5, especialmente si hay como una duda como generalizada de pronto por Skype que se esté consultando o hay algún un espacio pues que haya necesidad de utilizar el Meet para una mayor comprensión o explicación, se puede habilitar, esa sala se va a tener abierta de manera simultánea para que ustedes puedan ingresar. Por eso, como lo decía Patricia, la idea es también
compartir la presentación, ahí está el enlace, igual creo que se los mandé hoy también en un mensaje a través de la mensajería interna. Entonces digamos que son espacios simultáneos, de pronto uno se da cuenta que a veces en el Skype la consulta es como la misma, ¿no? Entonces dice uno, bueno, no hacemos una llamada por Skype porque a veces se caen esas llamadas cuando son más de 5 personas, a veces es difícil compartir los archivos, pero tengamos una estrategia aparte que puede, complementaria, que puede ser el Meet, y así trabajamos y hacemos la explicación para todos, y también pues se puede dejar grabando y también sirve como de herramienta para después consultar. Esa es como la idea. Pero de hecho la idea no es que se vuelva como otra, digamos, presentación magistral, ¿no? Sino más bien como para avanzar en dudas, inquietudes o retomar algún tema que esté generando, como decimos, de pronto ruido, y que sea algo como que los tenga como frenados en el desarrollo de las prácticas que se han planteado. Porque yo veo que pues dejó el Skype con la cuenta suya, pues también se podría hacer un grupo, no sé, y ahí también se va como dejando ciertas preguntas o inquietudes y todo el mundo lo puede ver. Sí, estoy de acuerdo con Lo el que pasa es que compañero el Skype depende mucho que esté uno para adicionarlo y que que conozca. Lo que pasa es que de pronto puedo meter estudiantes que no son estudiantes, que son del otro curso del diplomado, porque es un Skype para estudiantes, y entonces pues se me complica la verdad de pronto, pero si ya veo en el momento que hay 5 personas y se puede hacer el Skype, más fácil que el Meet, y no se cae la llamada compartiendo un archivo o algo así, pues lo podemos hacer. Es que a veces en esos Skype grupales no hay un orden en las participaciones, en las consultas, y entonces también el orden en las respuestas, y se pierde como la secuencia lógica, y entonces a veces se crea confusión en el estudiante porque va a buscar su respuesta y resulta que hay también otras respuestas de otras preguntas que han hecho, puede ser que de manera simultánea. En cambio, en un Meet uno evacúa un tema y listo, ya lo evacuó y es ese, y queda también la grabación para que la gente la pueda escuchar. Todos estos Meet se van a grabar. Que yo hice ese experimento, no experimento, sino que hicimos esa dinámica el periodo pasado y en otro curso que tenía apoyo, y habían varios estudiantes matriculados, igual que este, que son 111 estudiantes, no entran todos, pero sí con 50 que ingresen, ese Skype pierde el control porque todo el mundo entra, todo el mundo pregunta, entonces a veces la gente que lo lee no sabe si le están respondiendo a él o le están respondiendo a otra inquietud, entonces como que a veces en vez de aclarar inmediato, de manera inmediata y como puntual, dispersa. Listo, profe, gracias. Listo, estimados estudiantes. De todas maneras, pues igual, estoy atenta, estoy pendiente de este curso, tanto en la parte del componente práctico como en las fases colaborativas, y atenta a cualquier requerimiento. Ya saben que si no pueden en los espacios, pues cualquier duda, inquietud la vamos conversando, la vamos trabajando. Lo importante es que puedan salir con este producto. Son 100 puntos que pues también ayudan muchísimo, ¿no? Para mejorar su promedio, para fortalecerlo, para pasar, bueno, en fin, entonces pues la idea es tomarlos también,
que es una muy buena posibilidad, pues por la flexibilidad que exige, no, sino que se presta con el desarrollo de esta práctica virtual. Listo, Daniel Felipe. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, por la disposición y pues quedamos atentos y seguimos allí en el curso hasta finalizar con éxito para todos. Espero que todos finalicen con éxito. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, un abrazo para todos y estamos en contacto entonces. Voy a dejar de grabar.